Hola, bienvenidos a la segunda clase de geometría nombrada triángulos. Voy a resolver los ejercicios de esta guía. Así que vamos a empezar por el primero. Dice, en un triángulo ABC, uno de sus ángulos interiores mide 20 más que el otro. Ya llamemos a uno X, mide 20 más que el otro, o sea que si le restamos 20, va a ser igual a otro. Pero 35 menos que el tercero. O sea que x más 35 va a ser igual al tercer ángulo. Y luego nos preguntan, ¿cuál es el complemento del menor? Sabiendo que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180. Es decir, que x más y más z es igual a 180. Luego nos preguntan por el complemento del menor. Y bueno, ¿cuál es el menor? Según estas dos ecuaciones, tenemos que el menor va a ser y, ya que y es igual a x, que le restemos algo, y z es igual a x más algo, o sea, z va a ser el mayor, x va a ser el del medio y y va a ser el menor. Y nos preguntan por el complemento de y. O sea, nos preguntan por un c, tal que c más y va a ser igual a 90. Bueno, entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones para encontrar el y. Lo vamos a resolver por reducción, así que primero vamos a pasar toda la incógnita a un lado. Vamos a escribir acá x más y más z igual 180. X menos y igual 20. Y x menos z igual menos 35. A la de arriba la vamos a restar la de abajo, entonces vamos a tener x, 0, menos y, menos z, va a ser menos y más z, o sea, z menos y, igual 20 menos 35, o sea, 20 más 35, 55. Luego a la ecuación de arriba, esta, le vamos a restar esta ecuación, y vamos a tener x menos x, 0, y menos y, 2y, más z, y 180, y 180 menos 20 igual 160. Luego a esta ecuación le vamos a restar esta, y va a quedar 2y menos y, o sea, más y, 3y, z menos z, 0, 160 menos 55, que es igual a 105. Luego y va a ser igual a 105, partido 3. ¿Y es divisible 105 en 3? Sí, porque si sumamos sus dígitos nos da 6, que es divisible por 3. Entonces, por la regla de divisibilidad, 105 va a ser divisible por 3. Y el resultado es igual a 35. Luego nos preguntaban un C, el complemento de Y, o sea, el complemento de 35, que va a ser 55. Por lo tanto, la respuesta correcta de la 1 va a ser la alternativa C. Luego, vamos a resolver la 2. Nos preguntan por el valor del ángulo X. Bueno, vamos a agrandar la imagen. Vamos a tener esto, ya. Vamos a tener un X acá. Luego aquí, por opuesto por el vértice, vamos a tener que este ángulo vale 35. Y acá también tenemos que encontrar opuesto por el vértice. Así que vamos a encontrar el valor de este ángulo. Luego nosotros sabemos que los ángulos interiores de un triángulo tienen que sumar 180. Así que 46 más 18 más alfa, este ángulo, va a ser igual a 180. Luego alfa va a ser igual a 180 menos 46 menos 18, lo que es igual a 134 menos 18, sí, lo que es igual a 126 menos 10 igual 116. Luego este ángulo va a valer 116. A ver, lo voy a dibujar de nuevo. Ya. El triángulo y este habíamos determinado que medía 116. Luego, siguiendo con el mismo principio de que el ángulo interior de un triángulo tienen que sumar 180, tenemos que x más 116 más 35 tiene que ser igual a 180.
Luego x va a ser igual a 180 menos 116 menos 35. X va a ser igual a 64 menos 35 igual 29. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la C. Ya, siguiendo con el ejercicio 3, tenemos un triángulo y nos preguntan encontrar el valor de x, este x. Y luego nosotros sabemos por propiedad que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo va a ser 360. Entonces tenemos que 150 más 2x menos 15 más x va a ser igual a 360. Luego 3x va a ser igual a 360 menos 135. Por lo que 3x va a ser igual a 225 y 225 es divisible por 3. Así que x va a ser igual a 225 partido 3, lo que es igual a 75. Entonces la alternativa correcta va a ser B, 75. Ya, vamos a proseguir con el ejercicio 4. Dice, el valor de I en el triángulo DEF de la figura con G perteneciente a DE es, o sea, nos preguntan por I. Nosotros sabemos que este ángulo de acá va a ser 180 menos 4i. Y luego por suma de ángulo interior de un triángulo vamos a tener que 90 más 180 más i menos 3i. O sea, la suma de todos los ángulos tiene que ser 180. Luego este se cancela con este y nos queda que menos 2y va a ser igual a menos 90. Y luego y va a ser igual a menos 4y. Ya, ahí sí, menos 3y y luego y va a ser igual a 30. Por lo que la alternativa correcta va a ser la A. Ok, siguiendo con la 5, por la 5, nos preguntan la clasificación del triángulo ABC de la figura. Y bueno, se categoriza primero por el valor de sus lados y después con el valor de su ángulo. Así que primero vamos a ver por sus ángulos. Teniendo el principio de que la suma del ángulo interior de un triángulo es 180, vamos a tener que x más 4x, es decir, 5x, más 30 es igual a 180. Luego 5x va a ser igual a 150 y x va a ser igual a 30. Luego este ángulo vale 30 y este ángulo vale 120. Como tenemos dos ángulos base iguales, este es un triángulo, va a ser isósceles, y como tenemos un ángulo obtuso, va a ser un ángulo isósceles obtusángulo. Y la respuesta correcta va a ser la D. Continuando con la 6, en la figura AC es un rayo. Tenemos que ABC es un triángulo equilátero y que BDC es rectángulo en D y además es isósceles. ¿Cuál es la medida del ángulo X? Bueno, como este triángulo es equilátero, sabemos que todos sus ángulos van a ser igual a 60. Luego nos dicen que el triángulo BDC es rectángulo en D y que además es isósceles. No nos dicen dónde es isósceles, pero como sabemos que un ángulo es de 90, no puede haber otro ángulo que también sea de 90 y me quedaría un ángulo de 0. Así que los dos ángulos restantes van a ser iguales. Y van a valer 45, ya que 45 más 45 más 90 me da 180. De esta manera tengo que este ángulo de aquí mide 45
Y por ángulo extendido voy a tener que 60 más 45 más x es igual a 180. Luego 45 más x va a ser igual a 120 y x va a ser igual a 75. Por lo que la respuesta correcta va a ser la C. Ya. Siguiendo con la 7, nos dicen que en el triángulo ABC el segmento CA y el segmento BC son iguales. O sea, tenemos un triángulo isósceles, donde este ángulo va a ser igual a este ángulo. Y nos preguntan por la medida del ángulo ACB, es decir, este. Y bueno, teniendo aquí que el ángulo completo va a ser 180, como esta recta es 180, tenemos que esto va a ser 30. Y como es isósceles, este va a valer también 30. Y para completar los 180 del triángulo, vamos a tener que este ángulo va a ser igual a 180 menos los otros dos ángulos. O sea, 180 menos 60 igual 120. Luego la respuesta correcta va a ser la C. Avanzando, vamos con la 8. Nos dicen que alfa es la mitad de beta en la figura y nos preguntan por Y. Y asumir que todas estas líneas son rectas. Bueno, aquí tenemos un ángulo de 90, entonces alfa más beta va a ser igual a 90 también para que sumen 180. Y dicen que alfa es la mitad de beta, es decir que 2 alfa es igual a beta. Si pasamos el beta restando, tenemos esta ecuación y sumándola con la de arriba nos queda que 3 alfa va a ser igual a 90, luego alfa va a ser igual a 30, por lo que este ángulo va a medir 30. Como es opuesto con el vértice con este también va a medir 30 y para completar los 90 de aquí, vamos a tener que, gamma va a tener que valer 60. Por lo que la respuesta correcta va a ser la C. Bueno, vamos a seguir con la 9. Vamos a dibujar al triángulo ABC. Vamos a decir que este va a valer alfa, este va a valer beta y este va a valer gamma. Luego nos dicen que CAB, o sea alfa, más ABC, o sea beta, va a ser igual a BCA, que es igual a gamma. También nos dicen que CAB, o sea alfa, es igual a 2 por ABC, o sea beta. Y también tenemos que saber que alfa más beta más gamma va a medir 180. Luego lo reescribimos abajo, a ver, alfa más beta es igual a 180, alfa más beta menos gamma va a ser igual a 0, y alfa menos 2 beta es igual a 0. Y nos preguntan por la suma de CAB de alfa más BCA más gamma. Si sumamos estos dos, vamos a obtener que 2 alfa más 2 beta va a ser igual a 180. Luego alfa más beta va a ser igual a 90. Y usando esta ecuación, si sumamos la de arriba con la de abajo, vamos a tener que menos beta. Vamos a la de arriba, restarle la de abajo. Y vamos a tener que alfa menos alfa 0 y beta menos 2 beta va a ser beta más 2 beta igual 3 beta. Y eso va a ser igual a 90 menos 0, 90. Luego beta va a ser igual a 30. Ahora como nos preguntan la suma de alfa más gamma, y nosotros sabemos que alfa más beta más gamma es igual a 180, vamos a saber que alfa más gamma va a ser igual a 150. Y luego la alternativa correcta va a ser la D. Siguiendo con la 11, vemos que el segmento AB es paralelo con L, y nos preguntan cuál es el valor de alfa más beta.
Bueno, como tenemos esto paralelo a esta, podemos mover este triángulo acá abajo, 50, y este alfa, como es opuesto por el vértice, lo vamos a poner aquí, y vamos a tener que alfa más beta más 50 formar un triángulo, por lo que van a valer 180. Y luego nos preguntan alfa más beta, bueno, y pasamos el 50 restando y nos queda 180 menos 50 igual 130, por lo que la alternativa correcta va a ser la C. Ya, vamos a seguir con la 12. Ya, vamos a resolver la 12. Tengo el triángulo ABC de la figura, que es rectángulo en C, y nos pide el complemento del ángulo X. Es decir, nos pide C tal que C más X va a ser igual a 90. Y como tenemos un 90 aquí, nos damos cuenta de que este ángulo de acá va a valer C. Luego, como nos dicen que el triángulo es rectángulo en C, vamos a tener que 90 es igual a C más 46. Luego C va a ser igual a 54, o sea, 44. Por lo que la alternativa correcta va a ser D. Continuando con la 13, el valor de gamma en el rectángulo DF de la figura con G perteneciente a DE es, o sea, ¿cuánto vale gamma? Vamos a tener que esto va a valer 180 menos 5 gamma, ya que es un ángulo extendido, y luego vamos a tener que la suma de los triángulos va a medir 180, por lo que 180 más gamma menos 5 gamma, o sea, menos 4 gamma, más 80 va a ser igual a 180. Luego podemos cancelar estos términos que son iguales y nos queda que menos 4 gamma va a ser igual a menos 80, que es lo mismo que gamma valga 20. Y como nos preguntan por gamma, la respuesta es 20 y la alternativa va a ser la A. Luego, siguiendo con la 14, tenemos en la figura ABC es isósceles de base AB y S es perpendicular a BD y AE es igual a ES. Entonces el valor del ángulo I es. Bueno, vamos a comenzar por este triángulo de CE. Nos dicen que esta parte de aquí es perpendicular y que esta vale 56. Por lo tanto, para cumplir con los 180 del triángulo, vamos a tener que este ángulo de aquí va a valer 44. Es decir, o sea, 34. Si continuamos con la figura, así vamos a tener que este va a medir 34. Luego el complemento para alcanzar 34 va a ser 146. Y como este segmento es igual a este, AE es igual a S, va a ser un ángulo isósceles. Luego vamos a tener que 2 alfa más 146 es igual a 180. Lo mismo que 2 alfa es igual a 34 y alfa es igual a 17. Luego vamos a borrar esto. Teníamos que alfa es igual a 17. Luego tenemos esta figura. Ya tenemos que esto es igual a 17 y que esto es un ángulo de 90. Por lo tanto, este segmento va a medir 73. Luego nos dicen que el triángulo ABC es base en AB, por lo tanto este ángulo también va a medir gamma. Luego tengo que 2 gamma más 73 va a ser igual a 180, por lo que 2 gamma va a ser igual a 180 menos 73, lo que es 107, y luego gamma va a ser igual a 107 partido en 2, lo que es igual a 53,5. Y la alternativa correcta va a ser la E. Vamos a continuar con la 15. Nos dicen que en la figura DAB, o sea, este ángulo, va a ser igual a ABC, o sea, este ángulo.
Ok, y nos piden resolver el valor del ángulo X, o sea, es decir, el que está aquí. Por ángulo extendido vamos a tener que este ángulo de aquí va a medir 70, y como es igual al de acá, este de acá también va a medir 70. Luego, si nos fijamos en que esto es un triángulo rectángulo, vamos a tener que este valor va a valer 20, y de la misma manera, aquí también tenemos triángulo rectángulo, donde como esto vale 70, este va a valer 20. Con esto llegamos a que este ángulo de aquí mide 20 y este de aquí mide 20. Luego, como queremos completar 180 en el triángulo, tenemos que 40 más x es igual a 180. Luego x va a ser igual a 140. Por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la E.